Muy bien, vamos entonces a comenzar con la clase de hoy, donde vamos a ver dos partidas de José Raúl Capablanca contra Alexander Alekhine. Por supuesto que, como en toda partida de ajedrez, se van a ver muchos temas diferentes, pero el tema en el que yo quiero hacer más énfasis hoy es en el posicionamiento de piezas, que es uno de los temas que me parece más importante en ajedrez, sobre todo cuando hablamos de los principios fundamentales del ajedrez, saber colocar bien nuestras piezas, coger buenas casillas para nuestras piezas. En un juego donde, y cuando yo digo piezas me refiero incluso al rey, en un juego donde el 50% de lo que tenemos son piezas, el otro 50% son peones, y lo que vamos a mover la mayoría de las veces son piezas. Yo creo que saber cuándo una pieza está bien y cuándo una pieza está mal, saber cuándo tenemos todas las piezas en general bien colocadas, es una de las cosas más importantes que pueden existir en ajedrez, sin ninguna duda. Entonces, vamos a tomar de referencia a nuestro ídolo del ajedrez hispano, que es José Raúl Capablanca, dos partidas que le gana a su principal rival, como lo fue Alexander Alekhine. Son dos partidas del match que por cierto ganó Alekhine, pero vamos a ver justamente dos partidas que gana Capablanca. Y como les digo, al final en ajedrez hay muchos factores, hay muchas cosas que aprender de cada partida, pero vamos a centrarnos hoy en el posicionamiento de piezas de José Raúl Capablanca. Y por supuesto que lo que vamos a ver hoy, si ustedes quieren ver como los fundamentos en el curso gratis, conviértete en un ajedrecista, sería el capítulo que se llama Aquí va Rubinstein y las piezas. Que Aquí va Rubinstein es otro para mí gran ejemplo de cómo posicionar las piezas. ¿Ok? Hoy en día, por lo general, en el ajedrez de alto nivel no se puede ver mucho esto, o mejor dicho, no es que no se pueda ver, claro que se puede ver, pero normalmente las partidas no se ganan solo por esto. Pero si hablamos de partidas de hace 100 años, sí que se podían ganar solo por poner bien las piezas, como también nos puede pasar en la mayoría de los niveles de ajedrez y contra una gran cantidad de rivales. Solamente con el hecho de poner bien las piezas podemos ganar la partida, y contra otros rivales tenemos que poner bien las piezas para poder competir. O sea que es una característica indispensable en un jugador de ajedrez. Vale, la primera partida empieza con D4, una jugada que Capablanca era la que más empleaba, caballo F6. No solamente Capablanca, sino que, bueno, era una jugada que en esa época era muy popular, el gambito dama. Caballo F3, B6, y bueno, ahora Capablanca decide hacer lo propio y oponerse al alfil de fianchetto de las negras, alfil B7, Capablanca juega alfil G2. De momento, los dos están jugando bastante bien y los dos están desarrollando las piezas a buenas casillas. Acá Alekhine juega C5, una buena jugada. Y Capablanca se enroca. Que, a ver, si nosotros nos vamos a la teoría de aperturas, no es que sea la mejor jugada, pero no está nada mal. Incluso si nos vamos a la teoría de aperturas acá la teoría dice que capturemos con dama en D4. Pero yo sinceramente entiendo por qué Capablanca no lo hace, porque parece que la dama queda un poquito expuesta. No solo parece, sino que queda un poco expuesta. Pero realmente dama por D4 es una jugada muy sutil en la posición, donde si las negras atacan a la dama de las blancas, casi siempre va a ser descolocando sus piezas. Por ejemplo, una jugada que pueden hacer las negras es caballo C6, pero es bien sabido que en estas posiciones el caballo en C6 no está muy bien porque estás estorbando a tu alfil y estás estorbando a tu torre cuando la torre vaya a C8. Entonces, es como una pequeña provocación que hacen las blancas para que las negras coloquen precisamente ese caballo en C6. Eso es lo que quieren las blancas. Entonces, obviamente esto es algo que estamos hablando de teoría de 100 años después de que se jugó esta partida y no es algo que tuviese que saberse en esa época. Ah,
Entonces Capablanca hace caballo por, que es la jugada más natural, y luego de alfil por, rey por, llegamos a esta posición súper interesante. Y yo acá quiero empezar a hablar sobre todo de conceptos de la colocación de piezas al inicio de la partida, que también me parece importante, porque uno de los principios más importantes, bueno, yo en el curso Conviértete en un ajedrecista y en general en mi filosofía hablo de tres factores, que son la actividad, es decir, cuántas casillas controla esa pieza directamente, cuántas casillas controla. Si controla muchas casillas, tiene mucha actividad. Si controla pocas casillas, tiene poca actividad. Hablo de la utilidad, que significa qué tan útiles o qué tan importantes son las casillas que controla, si son casillas centrales, si son casillas donde hay debilidades, si son casillas donde estás defendiendo debilidades, si son casillas donde estás evitando que una pieza del rival vaya a esa casilla. Eso es otro factor importante, la utilidad. Y el tercer principio, para mí el gran infravalorado en la teoría de ajedrez, la estabilidad, que significa simplemente qué tan segura está la pieza en esa casilla. Para mí, de los tres, el más fácil de entender es la actividad, sin duda. Simplemente cuántas casillas controla la pieza. Si un caballo controla 8 casillas, es activo. Si controla 2, es pasivo. Si una dama controla 3 casillas, es pasiva. Si controla 16, es activa. Entonces, la actividad es algo que no cuesta entenderlo. La utilidad cuesta un poco más entenderlo, sobre todo porque nos va requiriendo que tengamos conocimiento estratégico de debilidades, de casillas débiles, de otros factores. Y la estabilidad también cuesta entenderla. Bueno, Fernando dice que no cuesta entenderla. Para mí cuesta mucho entenderla. Y en esta posición les voy a explicar el por qué. Porque una de las cosas que tenemos que valorar cuando nosotros valoramos la estabilidad es que la jugada con la que nuestro rival nos ataca nuestra pieza no sea una buena jugada. Y eso es algo que a veces cuesta entenderlo. Por ejemplo, en esta posición Capablanca está rápidamente colocando un caballo en D4. Y ustedes podrían decir, bueno, pero eso es algo que está mal porque el caballo no está estable, porque permite la jugada de 5. Entonces ahí es donde viene la verdadera dificultad de este concepto de estabilidad. Que, por ejemplo, la jugada de 5 es una jugada que sería un error para las negras. ¿Por qué? Porque tras la jugada de 5, por ejemplo, las blancas pueden atacar ese peón, las blancas pueden, por ejemplo, clavar ese caballo, y las blancas van a tener una casilla buenísima en D5. No, es que acá viene un poco lo que yo quiero que ustedes entiendan. El caballo de D4, claro que se considera estable. Claro que está estable el caballo de D4. Porque cuando la jugada que te hace tu rival para atacarte la pieza es una mala jugada, entonces tu pieza la tienes que considerar estable en esa casilla. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurriría en este caso? Bueno, esto lo quiero mostrar porque es instructivo. Gracias a esa jugada que hicieron las negras, hemos conseguido tener un caballo que sí es lo que vendría siendo una pieza ideal en ajedrez. ¿Vale? Que es un caballo que está defendido por un peón propio, que no puede ser atacado por ningún peón del rival y que tiene una casilla donde nadie lo puede echar de allí jamás de la vida. Es una casilla muy estable, es una casilla muy activa y es una casilla donde además el caballo es muy útil porque controla muchas casillas del territorio enemigo donde el rival quisiera maniobrar. Atacamos este alfil, lo podemos capturar si queremos. Y realmente el caballo tiene todo en la casilla de 5. Entonces, esto es algo que ocurre porque las negras hicieron una jugada de peón descuidada como E5. ¿Ok? Y este tipo de jugadas no hacen, no hacen que nuestro caballo en D4 deje de estar estable. Es como lo que les dije de la dama, pero a ver, lo de la dama es todavía más sutil. Las negras pueden hacer caballo C6. Lo que pasa es que caballo C6 es una jugada después de la cual las blancas pueden incluso volver. El caballo en C6 está mal porque estorba a su propio alfil y estorba a su torre. O sea, el caballo está
estorbando a la actividad de las piezas de las negras. Entonces el caballo S6 está mal. O sea que esa jugada que nosotros hicimos de dama, provocamos una jugada mala del rival. Entonces, cuando nosotros, mira, la estabilidad o no estabilidad depende de si la jugada con la cual el rival nos puede atacar la pieza es buena para él. Esa es la cuestión. Ahora, para evaluar si la jugada es buena, ustedes tienen que ver si la pieza en la casilla que está poniendo el rival está bien, tienen que ver si es una pieza activa, tienen que ver si es una pieza que está bien colocada, o tienen que ver en caso de que sea un peón, si no es un peón que está dejando debilidades. O sea, por ejemplo, en este caso, es muy difícil darse cuenta que el caballo en C6 está mal. Esto es algo que se los estoy comentando como un pequeño paréntesis a la clase, ¿vale? Esto se los estoy comentando como un pequeño paréntesis. No les estoy diciendo que sea fácil, pero básicamente tú tienes que ver si la jugada con la que te van a atacar hace que la pieza del rival esté bien o no. Ejemplo, en la apertura italiana, el alfil de C4 no está estable porque las negras pueden hacer caballo A5. No, no, porque el caballo en A5 está fatal. El caballo de las negras. O el alfil de C4 no está estable porque las negras pueden avanzar ese peón. Vale, y avanzar ese peón, ¿qué hace? Vale, las negras gastaron 2 tiempos en avanzar un peón, que yo quito mi alfil y ¿qué hiciste? Te clavaste tú mismo el caballo, por ejemplo. O sea, las negras no mejoran su posición. Um, ejemplos hay muchos. No sé, por ejemplo, en la apertura Ponciani, cuando las negras hacen esto, esta dama no está estable porque las blancas pueden hacer C4. ¿Qué hace la jugada C4? O sea, es verdad que te están atacando la dama. Eso no significa que la pieza no está estable. La pieza no está estable cuando tu rival te la puede atacar con una buena jugada. ¿Entendido? No les estoy diciendo que sea fácil hacerlo. No les estoy diciendo que sea fácil aplicarlo. Pero es la manera en la cual tenemos que ver el concepto para empezar a mejorar. Para entenderlo bien. Eso suena cuando el rival aplica iniciativa. Exactamente. Exactamente. Es que son conceptos muy relacionados. El problema de tener una pieza inestable es que tu rival te puede tomar la iniciativa porque mejora su posición mientras te ataca la pieza. ¿Ok? Si tu rival te ataca la pieza, pero no mejora su posición, sino que la empeora o la mantiene en todo caso igual que como estaba, entonces no se considera iniciativa. ¿Vale? Así que eso que dice Edward me gusta mucho que lo haya comentado porque aplica mucho. Y acá Alequín juega D5, por cierto, una jugada muy extraña y sinceramente una jugada algo, con el debido respeto, algo mediocre de parte de Alequín. A ver, ¿cuál es el problema de esta jugada? El problema de esta jugada es que justamente el caballo del que estamos hablando, que es la única pieza que tiene desarrollada el blanco, ahora mejora mucho. Porque ahora esa casilla C6 está muy bien. Pero además, al hacer la jugada D5, Alequín está empeorando la posición de su pieza más importante, el rey. Porque estás abriendo esa diagonal en una posición donde todavía te falta mucho para enrocarte y es una diagonal que está débil. Entonces, la pregunta es, con la jugada de 5, Alequín está mejorando sus piezas. No realmente. Entonces, es una jugada que me parece un poco artificial de parte de Alequín y creo que es la jugada que hace que pierda esta partida y que empiece a tener problemas. ¿Cuál es la jugada que tiene que hacer acá el negro? Por supuesto, E6. ¿Vale? ¿Y cuál es la idea de E6? Por ejemplo, aquí las blancas pueden hacer C4 para desarrollar el caballo y con este peón controlar bastante el centro. Y las negras pueden jugar aquí dama C8 y dama B7, que esto es la forma más, vamos a decir, profesional de jugar estas posiciones. Coger esa diagonal rápido con la dama. Es que, si nos damos cuenta, la dama en B7 está muy bien, porque está muy estable. Miren, eso es una excelente casilla, por ejemplo. Esto es una buena posición para la dama. Llegamos ahí con ganancia de tiempo. La dama no la puede atacar nadie.
y la dama está muy activa. La dama controla casillas centrales, así que es una excelente casilla para la dama. ¿Le habrá dado miedo C4? Efectivamente, lo que dice Axlan es un poco el punto, pero bueno, yo no quería, como la clase de hoy está más centrada en un nivel de menos 1500, menos 1600. Claro, obviamente la teoría de esa época en la mayoría de los jugadores no estaba tan desarrollada, pero obviamente Alekhine entendía mucho y Alekhine lo que quería hacer con D5 es evitar C4. Eso es lo que quería Alekhine. Igual es una mala jugada porque esto es lo que pasa cuando tratamos de hacer conceptos avanzados, pero olvidamos los conceptos fundamentales. ¿Vale? O sea que también quiero aclarar que es una jugada que intentaba buscar un concepto avanzado. Es lo que dice Axtlan. Quieres no dejar que las blancas hagan C4 para no dejar que las blancas controlen el centro. Pero el problema es que no te has enrocado, no has sacado tus piezas. Entonces es algo menor en la posición. Y fíjense que Capablanca se la hizo igual. Capablanca se la hace para mejorar su dama, para mejorar su torre. Como les estaba diciendo, aquí Alekhine jugando un ajedrez normal tenía una posición excelente. Una posición excelente. ¿Alfil acá o alfil C5 también? Alfil C5 está bien. Por ejemplo, el alfil en C5 está excelente. ¿Por qué el alfil en C5 está excelente? Porque tú puedes decir, bueno, pero el alfil no está estable. Porque el blanco te puede jugar B4. Ahí es donde quiero que entiendan el concepto. B4 es una jugada que con blancas no tiene sentido. O sea, si las blancas se ponen aquí y me preparan B4, yo le digo, vale, adiós, gracias por el peón débil. Ahora el peón de C4 no lo puede defender nadie. ¿Qué ganaron las blancas? Nada. Y se quedaron con un peón débil. Entonces, tratemos de no confundir la estabilidad con que tu rival te pueda. O sea, mejor dicho, tratemos de no confundir la inestabilidad con que tu rival te pueda atacar una pieza de manera random con una jugada que no hace nada. O sea, eso no importa. Eso no importa. Hay que estar atento, hay que estar pendiente, pero si lo vemos y tú ves, mira, me puede hacer ese ataque, pero eso no mejora, hay que estar tranquilo de hacer ese tipo de jugadas. ¿Ok? Entonces, C4 de Capablanca, E6 de Alekhine. Capablanca juega dama 4, una jugada muy lógica. Y Alekhine juega dama D7, una jugada también muy lógica. Y, y bueno, acá Capablanca se empeña con mucha razón en aprovechar que el rey de las negras no se ha enrocado. ¿Cuál es la mejor manera de aprovechar que el rey del rival no se ha enrocado? Por supuesto, tenemos que mantener las damas en el tablero y tenemos que tratar de mejorar nuestras piezas creando amenazas sobre el rival. Entonces, uno de los temas que yo también estoy trabajando y que voy a trabajar en mi libro son las tácticas típicas de las aperturas. La estabilidad es un punto importante, pero también las tácticas típicas. Y una de las casillas más importantes que vamos a aprender en las aperturas es la casilla C7. Por el simple hecho de que si un caballo llega ahí, destroza por completo a la posición del rival. Entonces, en esta posición Capablanca hace esa jugada. Obviamente, aquí quiero que entendamos una cosa. El caballo en B5 tenemos que tener cuidado porque las negras lo pueden echar con A6. Pero Capablanca hace esta jugada que pone su caballo en una casilla comprometida porque se da cuenta de que va a tener varias jugadas seguidas de mejora de posición con amenazas. Fíjense por qué Capablanca hace esta jugada. Capablanca hace esta jugada porque estamos amenazando caballo C7. Ejemplo, si las negras hacen A6, caballo C7, la dama está clavada, rey se mueve, cambiamos damas, comemos torre. Bueno, ganamos una torre. Entonces, las negras tienen que hacer esta jugada para meter el caballo en medio y para que ahora ya las blancas no puedan hacer esa jugada porque pierden el caballo. Pero Capablanca mira lo que hace. Abre posición. Entonces, si las negras capturan con dama, acá las blancas pueden quitar el rey y ahora esta dama no está estable. Esto es lo que quiero, mira, esto es lo que quiero que ustedes entiendan. Esa dama no está estable. Esto es lo que es una pieza que no es estable. El blanco tiene esta jugada para atacar la dama y mejorar, esta jugada para atacar la dama y mejorar,
torre de 1 poniendo la torre en la columna, atacando la dama y mejorando. O sea, esto es lo que es una pieza no estable. Una pieza que el blanco puede atacar de 50 formas diferentes mejorando su posición. En general en ajedrez, si nosotros hacemos esto y la posición se abre rápido y el rival nos hace 2 jugadas buenas, por decir algo, perdemos la partida. Entonces, por ejemplo, caballo aquí. Caballo aquí. Otra jugada. E4. Ataco el caballo. ¿Por qué? Porque luego la dama negra tampoco está estable. Torre de 1. Mejoro mi torre y ataco la dama. Dama B7. Como las negras no se enrocaron, tienen problemas en C7. Alfil F4. Mejoro mi alfil y amenazo a caballo C7. Y así es como nosotros podemos quebrar al rival muy rápido si el rival realmente no maneja bien estos conceptos. No le ganamos con teoría de aperturas. Le ganamos simplemente sabiendo posicionar las piezas y el rival no. Entonces aquí Ale15 se defiende bien porque hace peón por, que es una jugada que tenemos un peón aislado muy feo, pero es el mal menor en la posición. Y ahora Capablanca juega alfil F4. Hermosa jugada. El alfil amenaza. El alfil está en una casilla activa, estable, útil. El alfil lo tiene todo. Torre C8. Y ahora llegamos a un momento interesante porque acá Capablanca tiene 2 maneras de jugar que son lógicas. Una es mover este caballo, que es una pieza que no se ha desarrollado, y la otra es mover esta torre, que es una pieza que tampoco se ha desarrollado. Y bueno, acá tenemos que... me pica la mano hacer E4. Bueno, E4 me parecería una jugada muy decente, sinceramente. E4 es la típica jugada que yo diría, mira, no puede ser tan mala. No puede ser tan mala, porque es que las negras están subdesarrolladas. Es una jugada que te puede salir bien, sí. Es interesante E4. Pero vamos a ver que la jugada que hace Capablanca es mejor. Es mejor. Porque la jugada que hace Capablanca tiene amenazas. Tiene amenazas. Unas amenazas muy, muy claras. Entonces, a lo que iba a decir, a lo que iba a llegar. Cuando nosotros jugamos mejor la apertura que nuestro rival, nos quedamos con las piezas mejor colocadas, con el rey enrocado y el rival todavía tiene problemas, tenemos que tratar, por lo general, de seguir mejorando nuestras piezas, pero sobre todo mejorar las piezas que crean amenazas al rival. Entonces, en esta posición, Capablanca mejora, pero mejora la pieza que crea amenazas. Torre C1. ¿Cuál es la amenaza de torre C1? Caballo C7. Y las blancas ganan material. Torre por, alfil por. Y este caballo está cayendo. O sea que las blancas ganan una calidad. ¿Por qué? Porque les estamos comiendo este caballo. Si nos comen el alfil, nos comemos el caballo, ganamos una calidad. Nos comimos una torre y un caballo a cambio de un alfil y un caballo. Con lo cual es completamente beneficioso para las blancas. Así que bueno, Alekhine intenta jugar alfil C5 obstruyendo la torre. Y acá Capablanca hace una magnífica jugada B4. Que ya gana material. ¿Por qué gana material? Porque si caballo por, caballo D6. Y ganamos calidad. Porque si nos come el caballo, aquí de hecho nos vamos a ganar la torre. O sea, calidad y torre además. La dama está clavada, fíjense. No se puede mover porque tiene el rey detrás. Entonces, bueno, esto le da a las blancas una buena ventaja. No significa que la partida esté ganada todavía. Siempre quiero hacer mucho énfasis en esto. ¿Vale? Tenemos que mantener siempre la concentración, la intensidad hasta el final de la partida. No es que jugué mejor que mi rival la apertura, me gané una calidad y ya gané la partida. No. La partida está empezando todavía. Pero el ajedrez es un juego donde es tan difícil sacar algo que podemos estar contentos con cualquier ventaja que saquemos de la apertura. Entonces, acá Alekhine captura alfil por y Capablanca mete torre por C6, eliminando al defensor del alfil. Entonces, fíjense. Las negras capturan un peón. Las blancas sacrifican la torre por un caballo y luego capturan un alfil. Entonces las blancas se comieron
un alfil y un caballo, y las negras capturaron una torre y un peón. Normalmente esto se considera en ajedrez un equilibrio de material. A mí me parece que hay personas que, de nuevo, repito, lo enseñan muy mal porque dicen, en general, caballo y alfil es mejor que torre y peón. No. En general, en el medio juego, caballo y alfil son mejores que torre y peón. En el medio juego. En los finales hay más un equilibrio. Hay más un equilibrio. Y más bien depende de la posición en los finales. Ahora, es verdad que acá estamos en un medio juego. Así que efectivamente, caballo y alfil son mejores que torre y peón. Y lo más importante en esta posición no es solamente que caballo y alfil sean mejor que torre y peón, sino que las piezas del blanco son mucho mejores que las piezas del negro. Acá Alekhine juega caballo de 4. Y Capablanca hace una jugada muy sencilla, caballo de 2. Esta jugada tiene un defecto. ¿Hay alguna clase de esas en la academia? Mira, hay algunas clases Axland de desequilibrios de material en la academia. Pero sinceramente es que no te podría decir dónde. Ahora mismo no te lo podría decir, después lo voy a mirar. Vale, entonces acá, caballo de 2. Y el problema de caballo de 2 es que le permite a las negras enrocarse. Pero Capablanca ya no estaba clara F3 ahí. A ver, F3. Vamos a pensar un momento qué puede no haberle gustado a Capablanca. Una cosa que puede no haberle gustado es un torre C4 raro. ¿Ok? F3. Hay que calcular un torre C4 raro aquí. Lo que pasa es que tenemos dama B2. Parece muy buena, ¿verdad? Atacando G7. Otra jugadita hay aquí. A5 no parece. Torre C2. Peón por E4. Torre por E2. Sí, puede ser una buena jugada de F3. Igual si te hacen caballo C5. Bueno, tampoco está tan claro. Tampoco está tan claro cómo ganas aquí. Sobre todo si ves esta jugada. Estás debilitando tu rey. Sí, no te creas, ¿eh? Porque, a ver, te hago caballo C5. Y si no tienes una manera de ganar, yo prefiero no haber hecho F3. ¿Vale? Es también un error que muchas veces cometen los jugadores fuertes. Muchas veces los jugadores fuertes cometen el error de hacer una jugada que estratégicamente es mala, pero que parece que medio tiene el chance de ganar. ¿Vale? Si vamos a hacer una jugada estratégicamente mala, porque creemos que la jugada gana, verificar que la jugada gane. ¿Ok? No hacer una jugada estratégicamente mala diciendo, bueno, yo creo que ahí puedo tener algo. No. Entonces, posiblemente eso fue lo que pensó Capablanca en este momento de la partida. Mira lo que hizo Capablanca. Caballo de 2. ¿Y qué pasa? Que Capablanca tiene la partida ganada. Aquí, el alfil y el caballo son muy superiores a la torre. También porque ocurre un fenómeno y es que el caballo tiene una excelente casilla que cuando eso ocurre, la torre, si estamos hablando de un medio juego donde el caballo tiene una buena casilla, la torre y el peón sufren demasiado. Sufren demasiado. Además, en esta posición las torres no tienen columnas efectivas. ¿Qué me refiero con columnas efectivas? Que tienes, por ejemplo, aquí, tienes la columna C, pero una vez que yo con blancas te ponga mi caballo en D4, esa columna ya no sirve para nada, o para casi nada. El caballo controla la entrada de la torre. Entonces, posiciones donde tenemos caballo y alfil a cambio de torre y peón. Estamos en un medio juego y nuestro caballo tiene una buena casilla y no hay nada raro de que nos estén dando mate, de que tengamos el rey muy mal, casi seguro esa posición es una ventaja decisiva para nosotros. ¿Ok? Obviamente no les puedo decir que siempre, porque entonces se meten en una posición de estas y le están dando mate a su rey, tienen el rey en el centro o les están metiendo un ataque y ustedes dicen, Gascón me dijo que siempre se ganaba. No les puedo decir que siempre, pero en general es algo muy favorable y no les debería decir tampoco que siempre.
Saben que mi mujer, saben que me casé hace poco, bueno, les había comentado en el grupo, y no juega ajedrez. Y una de las principales razones por las cuales yo estoy feliz de que no juegue ajedrez es que estoy seguro que me echaría la culpa por todo. Yo le diría, mira, tienes que centralizar los caballos. Entonces centralizaría un caballo, fuese mala, y me diría, ¿por qué me dijiste que centralizara el caballo? Mira, centralicé el caballo y perdí por tu culpa. Entonces, bueno, por eso no les voy a... Por eso no les voy a decir tampoco, no les voy a hablar en términos definitivos tampoco. Entonces, bueno, aquí torre de 1. Simplemente ponemos la torre a valer. Y esta es una posición que, por favor, lápiz y papel para aprender de el bueno de Capablanca. En esta posición podemos hacer caballo C3 y podemos decir, quiero comerme el peón, ganar rápido la partida. Cuando tenemos la partida ganada, tenemos que simplemente poner nuestras piezas bien y dejar que nuestras piezas ganen la partida por nosotros. Pero lo primero es poner nuestras piezas bien. No hacer jugadas horribles como caballo C3 en esta posición, que el caballo ahora va a estar colgando toda la partida por haber hecho esa jugada. Entonces estamos poniendo el caballo en una posición expuesta, abierta al ataque de la dama, de la torre, del peón, en una columna abierta, porque tenemos prisa y queremos comernos el peón rápido. Pero ¿qué pasa? Que si las negras lo defienden, entonces nuestro caballo va a seguir estando mal situado. ¿Vale? ¿Qué hace Capablanca? Dice, vamos a poner nuestras piezas en buenas casillas. Esa es la prioridad en ajedrez. Yo tengo una anécdota de un estudiante que le digo, Kasparov dice que en el peón aislado si se logra hacer de 5 se gana. Y mi estudiante perdió. Bueno, es que a ver, el ajedrez, es que en el ajedrez uno aprende conceptos, pero uno tiene que saber que los conceptos no son el 100% de veces. Por eso para mí lo más importante, y por eso yo soy tanto así, ustedes se dan cuenta que yo como que sobreexplico mucho los conceptos. Porque la manera de tú poder encontrar las excepciones a un concepto es entendiéndolo bien, el concepto. Por eso a mí no me gusta la gente que dice, no centralices la dama en la apertura. O en posiciones cerradas los caballos son mejores que los alfiles. O sea, porque son personas que no enseñan bien los conceptos. La realidad es que no enseñan bien los conceptos, porque tú tienes que explicar por qué entonces cuando es una excepción, poner diferentes ejemplos similares. Es la manera en la cual se acaba aprendiendo. Ok, entonces, pregunta Edu si D4 era posible, siendo D5 casi un peón que se juega para las blancas. Esta jugada, sí, sí, sería posible. Ah, no, tú dices acá meter D4 para las negras. Ah, pero me lo como, ¿no? A ver, ganas la casilla de 5. No te voy a decir que no tenga su valor. Es interesante. Te lo voy a, te voy a dar crédito. Es interesante esta jugada. Sacrificando el peón para activar las torres. Siento que la ventaja es similar para las blancas, pero quizás tenemos más contrajuego. El blanco tiene una ventaja similar, pero creo que tenemos más chances. Una buena. Me gustó tu jugada, Edu, ¿eh? Me gustó tu jugada. Vamos a ponerle ahí. Sí, la verdad es que me gusta esta jugada de 4. ¿Cuál podría ser el peor error aquí con blancas? Dama por D4. Y cambiar damas. Porque cuando cambiamos damas, ahora la torre compite mejor contra caballo y alfil. ¿Por qué la torre compite mejor contra caballo y alfil cuando se cambian damas? Porque cuando se cambian damas, ya no hay ataques contra los reyes. Entonces, el hecho de que haya ataque contra los reyes favorece mucho al caballo y alfil por la naturaleza de cómo se mueven estas piezas. Caballo y alfil son piezas que pueden llegar muy fácil al flanco rey, que por lo general está cerrado. O sea, por lo general en ajedrez nosotros tenemos esta estructura con peones y los reyes enrocados cortos. Es algo muy frecuente. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay peones, a las torres les cuesta llegar porque las torres se mueven por columnas abiertas, pero caballo y alfil llegan muy fácil. Por ese motivo, cuando estamos en un medio juego, con la dama, caballo y alfil pueden generar amenazas contra el rey. Pero, por ejemplo, para esta torre, justamente esta torre está posicionada de manera que puede llegar. Pero incluso aunque llegue, la torre se ve como torpe. O sea, la torre es como torpe en ese sector del tablero.
tiene como poca movilidad, se queda como un poco trabada. Entonces, en el mediojuego, como tenemos más perspectivas de atacar al rey, porque tenemos las damas en el tablero, el caballo y alfil tienen una naturaleza de que es mucho más fácil para el caballo y para el alfil llegar al rey contrario que la torre. Ahora, en el momento que se cambian damas, como ya no hay posibilidades de atacar al rey, entonces ya la torre compite mejor contra caballo y alfil. Vale. Entonces ahora fíjense. Capablanca tiene esta posición. Quiero que me digan cuál jugada no hizo Capablanca. O sea, cuál jugada que quizás alguien podría hacer no hizo Capablanca. Gracias, Ilan. Por supuesto que Capablanca, dama por D5, horrorosa jugada, no la hizo. Pues después del cambio, te recuperan el peón y cambiaste damas. Y en esta posición, la posición posiblemente es pareja en este caso, pero ya las negras tienen muchos chances de ganar, de empatar. Capablanca hizo E3. Las negras jugaron dama A4 y ahora Capablanca sí que captura el peón. Esta jugada no me parece necesariamente buena. Esta partida está comentada, pero, o sea, tiene signos, pero no son mis signos. O sea, este signo de admiración no es mío. A mí dama por D5 no me parece una jugada particularmente buena, si les digo la verdad. Porque para mí hay otra forma de jugar a ganar esta posición, que es simplemente volver a meter el caballo donde estaba y tirar un poco estos peones. Atacar, meter más presión en el flanco rey. Las negras no tienen. Las negras no tienen absolutamente ningún contrajuego. Para mí esta es una forma de ganar muy técnica también. O sea, yo meto mi caballo acá. ¿Qué podrían hacer las negras aquí? Torre aquí para meter torre aquí, por ejemplo. Yo te empiezo a atacar. Dama E2. Torre A5, dama G4. Y aquí es donde yo quiero que nosotros veamos cómo el caballo y alfil son buenos para atacar. Cómo se pueden combinar con la dama para atacar al rey. ¿Ves? Por eso es tan importante que nosotros entendamos a cada pieza del ajedrez. Vamos, como... O sea, tenemos que entender muy bien las características de cada pieza. Entonces, Capablanca captura. Vamos a ponerle jugada interesante. No creo que sea mala, pero... Muy bien, entonces vamos a seguir acá. Las negras activan la torre y Capablanca le cambia su torre activa. Torre por y dama por. Y ahora, posición instructiva para analizar. Porque a veces llegamos a estas posiciones y es, ay, no sé qué hacer, tal. Hay una pregunta que la vamos a aprender hoy, que es, ¿cuál es mi peor pieza? Ahora el blanco se quedó con una pieza muy mala, según nuestros principios de lo que es una pieza buena y una pieza mala. ¿Cuál es esa pieza? Muy bien, muy bien. El alfil no. El alfil no, Pedro. El caballo no tiene utilidad. Vamos a decir que la actividad es normal, pero por eso a mí no me gusta valorar las piezas solo con actividad. La actividad del caballo es normal, normalita, tampoco es buena, pero es normalita. Ahora, ¿cuál de las casillas que controla el caballo tiene alguna relevancia? La casilla D4 tiene relevancia, pero casi que solamente para que el caballo vaya a esa casilla. Es decir, que el hecho de que la esté controlando ahora no tiene tanto valor. Lo que tiene valor es que el caballo esté en esa casilla. Esta casilla no importa, esta casilla no importa, esta casilla no importa. O sea, de las casillas que controla solamente hay una que es valiosa. Y además, el principal problema es que es un caballo que está clavado. El caballo no se puede mover porque tenemos la dama detrás. No podemos ya fijar planes considerando que ya sabemos cuál es la estructura de peones por el resto de la partida. No podemos ya fijar planes considerando que ya sabemos cuál es la estructura de peones. A ver, esto es una posición, Fernando. Para mí esta posición tenemos que pensar más que planes,
en pequeños procedimientos. Es una posición muy... O sea, ¿a qué me refiero con pequeños procedimientos? Que yo tampoco en esta partida pensaría en cuál es mi plan entero para ganar la partida. Tenemos que pensar en ideitas. Por ejemplo, mejorar el caballo, de repente tirar el peón de H para meter presión, de repente mejorar el caballo, llevarlo a F5 y tratar de atacar el punto G7 para crearle debilidades. O sea, como una serie de ideas, pero tenemos que ir poco a poco. O sea, en esta posición no podemos definir un plan de principio a fin porque depende de lo que nos juegue el rival. Depende de lo que nos juegue el rival. Pero sí podemos ir pensando idea a idea, jugada a jugada. Miren, en ajedrez hay un concepto que en posiciones cuando nosotros no tengamos táctica, nos puede servir casi siempre, que es identificar cuál es nuestra peor pieza y mejorarla. O sea, simplemente cuando ustedes no tengan combinaciones, no tengan tácticas y tampoco sepan qué hacer, pregúntense, utilizando lo que hemos aprendido hoy de estabilidad, de actividad y de utilidad, ¿cuál es mi peor pieza? Entonces, este caballo no es estable porque me lo está atacando la dama y lo tengo defendido por mi dama. O sea, que es un caballo que tengo que tener a mi dama defendiéndolo. Eso no es una pieza estable. Una pieza estable es defendida por un peón o que no pueda ser atacada por el rival. Ahora, la utilidad. El caballo no hace nada en esa casilla. Entonces, el caballo no tiene ninguna de las condiciones. Pero el problema es que de momento lo tenemos clavado porque tenemos la dama atacada. Entonces, esta sería una posición donde sería muy fácil paniquear y hacer cualquier jugada y quedarte con el caballo clavado y hasta perder la partida. Pero Capablanca lo que hace, esta jugada que están diciendo en el chat, aprobada, es buena. Capablanca lo hace por C6. Parecido el concepto. Parecido el concepto. ¿Por qué Capablanca lo hace por C6? Yo creo que Capablanca evalúa que la dama en C6 es más útil. ¿Por qué la dama en C6 es más útil? Porque no dejamos que las negras avancen el peón de A. Y tampoco pueden avanzar el de B. O sea, si nosotros jugábamos, por ejemplo, dama de 7. Bueno, aquí, claro, aquí habría que calcular porque, bueno, tiene que ser, por ejemplo, torre a 8. Sí, por ejemplo, torre aquí. Torre aquí. Entonces, por ejemplo, a 5. Y bueno, quizás le da contrajuego a las negras. Quizás le da contrajuego a las negras. Con dama C6, la torre no va a A8. Pensé eso mismo, pero con dama B5. Mira, dama B5. Déjame pensar un momentito. El problema de dama B5 es que no amenazamos nada en la primera. Dama B5 es otra opción, pero el problema que tiene dama B5 es que no estamos amenazando la primera. No sé si le damos a las negras, aunque esta jugada es muy mala, porque la torre es inestable. Ahí la torre te la pueden atacar mientras mejoran. También parece buena, dama. También parece buena jugada, ¿no? Dama B5. A ver, quiero aclarar una cosa. Yo creo que cualquiera de estas tres jugadas es buena. Pero cualquier jugada que consiga mejorar su caballo es buena. Capablanca hizo dama C6 y luego caballo D4. Y ahora con la dama en C6, las negras no pueden avanzar esos peones. Alekhine hizo rey H8 por hacer una. O sea, no sé realmente qué pueden hacer las negras aquí porque no pueden mejorar ninguna pieza. No pueden avanzar sus peones. Entonces Alekhine hace una jugada intentando por lo menos no dañar su posición. Le deja una casilla a la torre, sí, pero... Y ahora Capablanca empieza a demostrar por qué alfil y caballo son mejores para atacar al rey. Miren cómo el alfil y el caballo, junto con la dama, atacan a ese rey fácilmente. Y la torre de las negras, completamente incapaz de actuar en ese sector del tablero. F6, caballo E6. Una casilla muy potente para el caballo, muy activa. Y ahora le mete el alfil en D4. Capablanca activa más su caballo, pero porque está en una casilla segura. Ese caballo ahí, las negras no lo pueden atacar más de lo que lo están atacando ya. Solo lo pueden atacar con la dama. Y este es un caballo que presiona ya muy de cerca al rey negro. Aquí juega H6.
Y aquí Capablanca juega H4. Las negras juegan dama B1. Y bueno, aquí ya la partida Capablanca la tiene lista para dar un golpe táctico. A ver si lo vemos. ¿Qué golpe táctico podemos tener aquí? Muy bien, caballo por G7. Ahí lo tenemos ya. Una partida que la ganó estratégicamente, la ganó simplemente por poner las piezas mejor que Alekhine. Pero como siempre, las partidas se tienen que rematar con táctica. Y bueno, ahí ya esto ya gana. Vamos a terminar de ver el resto de la partida. Pero el rey de Alekhine está destrozado y poco que hacer. Amenaza una descubierta. Amenaza el punto H6. Caballo D6, ataca la torre. Ataca F6, amenaza dama F5. Entra el alfil. Aquí Alekhine se ve obligado a perder la torre si no le están dando mate con dama y dama. Bueno, a ver, creo que esta parte de la partida no es tan instructiva. No importa tanto. Muy bien. Y Capablanca ganó la partida. Profe, ¿qué pasó ahí? No podían las negras hacer dama por H5. Aquí, no, aquí no. Aquí no porque te doy mate, ¿no? Bueno, mate. Por lo menos te como la dama. Ah, por H4, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde está la dama en F4? Ah, dama por H6. A ver, es que no estoy viendo el momento. Pero, a ver, sinceramente, Otniel, las negras no tienen nada. O sea, seguro tengo un cable pelado. Yo creo que tienes un cable pelado, Otniel, no pasa nada. Bueno, vamos a seguir acá. Un curso de desequilibrios material. Vamos a hacerlo, porque es un tema del cual yo hablo mucho, pero estaría bien que hubiese un curso donde yo hable solo de eso, solo de eso, solo de eso, solo de eso, ¿no? Estaría bien. Bueno, vamos a ver la otra partida de hoy. Vamos a pasar un poco rápido a la apertura. Esta vez Capablanca con negras. Empieza con una defensa Steinitz. Adiós, Fernando. Ambos desarrollan las piezas muy bien. Buenas casillas, estables, sólidas ahí. Y acá juega caballo F5 Alekhine. Por supuesto que a nadie le gusta tener un caballo en F5 del rival, así que Capablanca se lo cambia y se enroca. Y bueno, llegamos a una partida, yo diría, muy bien jugada de parte de ambos. Cada bando tiene su triunfo. Creo que las blancas están un poco mejor. Las blancas tienen dos alfiles que son muy buenos. Y las blancas tienen espacio. El peón de F5 es un peón que, si las blancas lo defienden, restringe bastante la movilidad de las negras. Pero por otro lado, es un peón también doblado. Y las negras tienen una posición sólida. Es lo que diría. Mira, muy del estilo Capablanca. Capablanca, lo principal que quería era no perder en la apertura. O sea, sacar una posición decente y ganar porque sabían jugar mejor que todos los jugadores de esa época. Siento que no hay cosa más interesante que la emoción de la elección de apertura. Es como una ansiedad y una emoción terrible. Ay, ya sabemos cómo va a llamar Axlan a su primer hijo, Siciliana, ¿eh? Ese peón, el peón de F5 es bastante odioso. El peón de F5 es bastante odioso, estoy de acuerdo.
Entonces, aquí juega caballo de 7, caballo de 5, alfil F6, C3. De momento Alekhine jugando perfecto. Y acá caballo B6. Y bueno, llegamos a esta posición bastante interesante donde las blancas tienen un buen caballo. Ahora se está ofreciendo un cambio. Y la verdad es que aquí la decisión con blancas es muy difícil. Para mí la decisión con blancas es muy complicada. Alekhine decidió capturar el alfil. Alekhine decidió capturar el alfil. Mira, según el módulo, esta jugada no es mala. Según el módulo, esta jugada no es mala. Pero no es mi jugada favorita en la posición. ¿Por qué no es mi jugada favorita? Porque siento que le estamos activando mucho las piezas al negro. Y creo que esta jugada es la que le puede acabar quizás costando la partida a Alekhine. Obviamente no es la jugada que le cuesta la partida, porque después vienen otros errores. Pero siento que es una jugada tras la cual, a pesar de que el módulo la da como buena, como que el juego de las negras se vuelve un poco más fácil, un poco más natural. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos en esta posición? Miren, en esta posición hay una jugada que yo diría que es típica, que me parece interesante, que la estoy viendo ahora, que es F4. Esta jugada me parece bastante interesante. ¿Cuál es la idea de F4? Que tras el cambio, ese peón en F4, es verdad que estamos limitando nuestro alfil, pero más importante es que estemos controlando muy bien a las piezas del negro. Estamos controlando muy, muy bien a las piezas del negro. Entonces, lo que me parece es que las negras están un poco sin espacio en esta posición. Me parece que a las negras les cuesta bastante moverse. Acá, esto me parecería una forma bastante lógica de jugar porque veo las piezas del negro sin mucha movilidad. Siento que a las negras les cuesta más. Por ejemplo, si las negras hacen dama de 7, se están clavando el caballo, lo cual no es ideal para las negras. Y acá con blancas podemos hacer este tipo de jugadas que parecen que debilitamos mucho al rey, pero como las piezas del rival las tenemos medio encerradas, es bastante difícil para las negras sacar provecho. A ver, esta jugada que yo acabo de proponer falla por algunas maravillas que se tira el módulo aquí, como esta jugada. O sea, la jugada es mala o es dudosa, que esto es muy posible que Alekhine lo haya visto, también les digo. Caballo de 4. ¿Qué pasa? Inestable, inestable. Mis piezas están inestables, ¿ven? Vamos a seguir pensando de esta forma. Vamos a seguir pensando de esta forma. Porque es que son principios que se ven siempre en las partidas. Entonces, me como el caballo C6. Me ataca el alfil, me ataca la dama. Y ahora este alfil también entró en juego porque me ataca ahora un peón débil. Es muy interesante esa jugada. Verdaderamente muy, muy interesante. Hay otra jugada que estaba dando el módulo que estoy haciendo un esfuerzo por entenderla. Que es caballo acá y caballo por. Estaba dando aquí. Ah, no, perdón, no era caballo por. Era C6. A ver, dama jaque. Sí, bueno, esto el módulo también lo da aceptable con negras. Sí, es una manera de sacar las piezas. Esto es lo que pensaba Edward, mira. Y Edu había pensado caballo B4, que el problema es que hay dama por B7. No, mentira. Hay dama de 1, ¿no? Edu, dama de 1 y ese caballo en B4 es raro. Ok, otra jugada que podemos hacer en esta posición. Otra jugada que se puede hacer es caballo por, pero este tipo de jugadas a mí no me gustan nada. Esta jugada realmente yo entiendo por qué Alekhine no la hizo. Porque ¿cuál es el problema de caballo por? Que luego de A por le estamos activando la torre, ¿no? A veces no pasa nada, a veces lo tenemos que hacer para doblarle peones, pero en esta posición, que su torre era una de las piezas que más le costaba sacar, justamente me parece que no nos conviene activarle esa torre. Esa torre le costaba sacar. Entonces, es una posición difícil con blancas de jugar.
Y Alekhine al final decide capturar, que es una decisión tampoco tan clara. Quizás otra opción es simplemente seguir el desarrollo y ya está. O inclusive hay una jugada que no me disgusta nada, que es simplemente quitar mi alfil de ahí. Esto me parece una excelente jugada, porque mi alfil en esa casilla ya vimos que era una pieza mala, porque estaba inestable. Nos lo podían atacar todo el rato, nos podían meter muchas tácticas con el alfil y jugar esta posición súper razonable, súper decente. Está bien, está bien. ¿Vale? El alfil en F1 es muy bueno, eso quiero aclararlo. ¿Verdad? Una de las piezas que más tenemos que aprender a usar son los alfiles en su casilla de origen una vez que hayamos sacado la torre. Una vez que sacamos la torre, hacemos lo que yo llamo estacionar el alfil. Estacionar, hablando en léxico venezolano, si hablamos en léxico español, aparcar. Aparcar el alfil. Bueno, estacionar creo que en léxico latinoamericano. Creo que en general Latinoamérica se usa mucho estacionar y en España aparcar. Entonces, bueno, ustedes me entienden. Básicamente el alfil lo devolvemos a su casilla inicial. Y es que los alfiles en su casilla inicial por lo general están muy bien colocados. Lo que pasa es que estorban a nuestras torres. Entonces, fíjense ese alfil controla un montón de casillas. En cualquier momento el alfil sale y es muy dañino para las negras. En cualquier momento el alfil puede ir acá, es muy dañino. Protege al rey. Otro punto a favor. El alfil lo podemos fianchetar en cualquier momento, lo cual también nos da otra diagonal, nos da otra perspectiva. Y el alfil también en su casilla de origen está muy seguro, porque si hay algo que no hay duda, es que el alfil ahí no nos lo puede atacar nadie. Entonces, por favor, no subestimen esa casilla para los alfiles. No la subestimen. Alfil F1 me parece una jugada también muy interesante, porque si ustedes se dan cuenta, el alfil cumple todos los requisitos. Todos los requisitos los cumple. Lo que pasa es que los alfiles los tenemos que sacar para también activar nuestras torres. Pero el alfil en F1 está perfecto. Entonces, bueno, el King jugó así y cambió. Y luego jugó dama F3. Atacando el peón de C6. Capablanca contraataca. Hace torre E8. Alekhine desarrolla su alfil. Capablanca juega C5. C5 me gusta mucho porque le quitamos esa casilla al alfil. Entonces, una de las cosas importantes que hoy no hemos hablado tanto es que nosotros tenemos que pensar en nuestras piezas que queden bien, aplicando los conceptos que hemos estado hablando hoy: estabilidad, utilidad y estabilidad. Espérate, ¿cuál había dicho? Es que como todos terminan en DAT, no me acordé de cuál les había dicho. Actividad, utilidad y estabilidad. Entonces, C5 estábamos restringiendo una jugada que sería buenísima, que sería alfil de 4. Que nos molestaría nuestra dama, el alfil quedaría muy activo. Nos podrían jugar luego así, por ejemplo. El alfil se quedaría en esa diagonal. Muy peligroso. Entonces Capablanca juega C5. Capablanca empieza a doblar torres. Ambos bandos doblan. Ah, no, aquí, espérense, aquí era un momento crítico, sí, perdonen. Aquí. Esta era la posición que quería también hablar. Bueno, aquí torre por F5 es una jugada que falla por táctica. Porque las negras tienen esta jugada. Brillante. Brillante jugada. Brillantísima jugada. ¿Cuál es el punto? Que estamos dando mate. Y estamos también atacando a la dama. Y estamos dando mate. O sea que el alfil descartado. La dama descartada. Las negras están obligadas a frenar el mate, que la manera más lógica parece torre F8. Y entonces después de alfil por ganamos calidad. Nos tienen que comer la dama. Aquí podemos hacer alfil por G7, pero yo haría esta directamente. Déjenme pensar. O alfil E7. Ah, no, alfil E7 ganamos torre entera. Esta, no, alfil E7. Ganamos torre entera. Si saca la torre, comemos y tenemos el mate. O sea que alfil G5 gana. Y para mí gana como de manera muy justa, porque torre por F5 es la típica jugada que estás poniendo tus piezas mal. Estás poniendo tus piezas mal.
O sea, tienes una torre ahí, no sabes ni haciendo qué. Tienes tu octava fila débil y le estás dejando a las blancas la columna abierta. Luego, dama por F5 es un poco más instructiva porque esta no está tan clara que sea mala, pero después de dama por, torre por, alfil por, las blancas recuperan el peón y acá no hay que confundirse porque tú dirías, bueno, rey acá y las negras salieron bien porque las negras mejoraron su estructura. Teníamos un peón doblado, ya no lo tenemos. Bueno, para empezar, que el blanco también tenía un peón doblado que además era más débil que el nuestro. Pero lo principal, miren esa torre de F5 cómo nos queda. Miren esa torre de F5, nos queda un poco rara. Entonces no me gusta. ¿El alfil de las blancas en D4 está bien colocado? Sí. ¿El alfil de las blancas en D4 es estable? Sí. Porque si las negras hacen C5, las blancas simplemente dicen hasta luego. Las blancas pueden decir hasta luego, aparcamos el alfil y le damos las gracias a las negras por la debilidad que nos regalaron. ¿Ven? Entonces, las negras nos atacaron el alfil, pero empeorando su posición, debilitando su estructura. Entonces a las blancas no les importa. Aparcan el alfil y ahora vamos a empezar a atacar el peón débil. Escuchen, en ajedrez, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que utilizar son las debilidades del rival. Porque que el rival tenga debilidades, sobre todo en posiciones simples. Ahora, esto quiero aclararlo. En una posición caótica, donde las piezas están volando por el tablero, los reyes están mal, una debilidad puede no ser nada. Puede dar completamente igual, porque la posición es táctica, hay golpes tácticos, combinaciones. Pero en posiciones simples, donde no hay nada táctico, el hecho de tener una debilidad te puede dar la partida. Primero porque te da un plan de juego. Y segundo, a ver, precisamente por tener un plan te permite jugar muy fácil. Tú juegas fácil y tu rival no sabe qué hacer. Y el hecho de tener una debilidad es malo en sí. O sea que también no solamente es lo fácil que juegas, sino también que es algo negativo para tu rival. Entonces, fíjense lo que hace Capablanca. En lugar de meterse en estos finales malos, Capablanca lo que hace es simplemente activar su torre. Y esta jugada parece mala porque le permite esa jugada a las negras. Y hay otro momento crítico de la posición. Es que Capablanca hace dama por, se come un peón, las negras, perdón, las blancas, se comen un peón. Y ahora Capablanca tiene los dos peones atacados. Entonces, una jugada que se puede ir de las manos en este tipo de situaciones es dama de 7. Esto es una jugada que se puede ir de las manos. Pero después de dama de 7 estamos cometiendo un error muy grave con la jugada dama de 7. Estamos cometiendo un error muy grave. Porque primero que tras el cambio, nuestro caballo está perdiendo las casillas naturales a las que quería ir, que eran esas casillas más activas para atacar al alfil de las blancas y poner también presión en la columna. Y lo otro es que esta dama de las blancas, a pesar de que nos está comiendo peones, etc., está un poco fuera de juego. Entonces, fíjense lo que hace Capablanca. Capablanca simplemente hace dama e6. Y luego de dama por pierde el peón y simplemente miren qué bonito el ajedrez de Capablanca. Caballo de 5. Entonces, acá las blancas tienen un alfil clavado, inestable, una pieza mala, que Capablanca la está presionando con todo. Y además las blancas tienen una dama completamente fuera de juego. ¿Qué significa una pieza fuera de juego? Miren, la partida se está decidiendo en este sector. ¿Por qué? Porque es donde están los reyes, es donde está la mayoría de las piezas. Y es un sector donde hay espacio para que las piezas jueguen, hay líneas. Y las blancas tienen una dama muy alejada de ese sector. Muy alejada. Entonces, es mucho mejor lo que hace Capablanca antes que cambiar damas. Simplemente porque tiene las piezas todas bien colocadas. Rey F1. Y ahora mira, caballo F4. F5 sería otra jugada que, a ver,
A mí me huele muy bien F5 también. Me huele muy bien. Yo creo que posiblemente gana. Posiblemente. Pero no está tan claro. No está tan claro. No sé, te pueden jugar. Te pueden jugar dama 6, por ejemplo. F5, dama 6. Y la idea es que si me haces F4, quito el alfil. F5 es un poco lenta, claro. Yo estaba pensando hacer C4. Aprovechando que aquí tengo el golpe táctico este. Me como la dama. Entonces con C4 dejamos a la dama de las negras desconectada. Posiblemente también gana, ¿eh? Sí, posiblemente también gana. Pero mira, la que gana, la que hace Capablanca es muy simple. Caballo aquí. No pueden comer porque pierden la torre. Y caballo por. Capablanca directamente lanza un ataque contra el rey. ¿Por qué? Porque las negras tienen una pieza fuera de juego. Ven, esto quiero que lo aprendan también. O sea, tú en ajedrez, si la posición es muy táctica, si la posición es abierta, hay líneas para las piezas, hay columnas, hay diagonales, hay filas. Tú no puedes permitirte tener una dama completamente fuera de juego. Quizás puedes permitirte tener un caballo, un alfil, en posiciones seguras y que estén un poco mal. Pero la dama no. La dama no. Entonces miren, jaque, jaque. Si rey G1, torre G5, mate. No puede comer porque está clavado. Tiene que mover y mate. Entonces no puede comer por el mate aquí. Entonces tuvo que hacer rey E2, torre por E3. Peón por E3, dama por E3, dama por. Aquí le da otro jaque y bueno, esto ya fue una cacería. Aquí le juega dama C6. Me encantan. Me encantan las partidas con finales poéticos. La dama está encerrada. D5. Ah, mentira, no está encerrada porque tiene todavía dama 7. No está todavía encerrada. Pero bueno, aquí le juega jaque. Y obviamente el rey de las blancas es un factor decisivo. Las negras simplemente están buscando un patrón de mate. Rey A2, H6. ¿Y por qué ganan las negras aquí? Porque tienen todo mejor colocado. Tienen la dama y la torre mejor, el rey mejor. Las blancas tienen básicamente todo mal. Hacen A6, dama B3. Las blancas se rinden. ¿Por qué? Porque iba a seguir acá la jugada torre 8, seguido de mate. Entonces, bueno, dos partidas de Capablanca que son unas auténticas joyas. Y hemos hablado de, sobre todo, la colocación de las piezas, de tener las piezas bien en ajedrez. Para mí es algo que yo sinceramente les digo, en muchos niveles te permite ganar la partida directamente. Directamente ganar la partida. Si tú pones las piezas bien y el rival mal, como siempre, hay que tener la táctica al día. Por eso siempre les digo, hagan táctica, hagan táctica, hagan táctica. Porque a la táctica hay que tenerla al día. Y en otros niveles es algo necesario para competir. O sea, es que si no pones las piezas bien, no vas a poder competir. Entonces, es una cualidad que es importante para subir tu nivel de juego sin ninguna duda. Recuerden, estabilidad, utilidad y la actividad. Esos tres factores, siempre tratar de tenerlos equilibrados en todas tus piezas, lo máximo posible de esos tres factores en cada una de nuestras piezas. Y por supuesto, tratar de que nuestro rival tampoco tenga sus piezas bien activas. La iniciativa es algo muy importante también, que es algo que también en este curso lo hemos visto mucho, lo hemos hablado mucho, porque al final la iniciativa es lo que nos permite mejorar nuestras piezas atacando al rival, ganando tiempos al rival. Pero es importante entender también cómo tienen que estar nuestras piezas bien colocadas para poder entender la iniciativa, porque sin comprender cómo están nuestras piezas bien colocadas tampoco podemos entender la iniciativa.
Porque está, básicamente, el tener una pieza bien colocada está casi que dentro del concepto de iniciativa, porque iniciativa es ganar tiempo mejorando nuestra posición. Para nosotros entender cómo mejoramos nuestra posición, tenemos que también entender cuándo nuestras piezas están bien o mal. ¿Usted diría que la táctica es como al tiburón la sangre? Hay que andar oliendo siempre. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que la táctica naturalmente es algo que decide las partidas, entonces tenemos que estar siempre pendiente de la táctica. Toda la partida, en todas las partidas. Tenemos que estar siempre pensando, siempre primero si hay táctica. Cualquier posición, lo primero que pensamos, hay táctica. En cualquier momento, buscar si hay táctica, siempre. ¿Vale? Mientras mejor nos hacemos en táctica, más rápido hacemos ese proceso. Así que bueno, un placer para mí como siempre y espero que les haya gustado esta clase. Un abrazo y nos vemos en una próxima. Adiós.